Presenta. ¿Qué presenta? ¿Qué presenta? ¡Presenta! Ayudar porque sí. ¿Es gratis? Presenta Evidente Matrix. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Después de esta cutre presentación, vamos a lo que es Elementum. Elementum es un motor utilizado por gran cantidad de addons. Gran cantidad de addons que utilizan este motor para que funcionen bien, como Tacones, Alpha, Balandro, Yagtooth y un gran número indeterminado de addons. Sobre todo addons que utilizamos para estar en el sofá comiendo palomitas, como ya sabéis. Joder, cómo le gusta chupar cámara al de las palomitas. Qué pedazo de cabrón. Es cabrón el tío comiendo palomitas todo el rato. ¿Por qué decimos lo de Elementum Matrix? Porque actúa como motor y como addon. Podemos usarlo de las dos maneras. Entonces es un addon muy completo y que está en casi todos los repositorios. En casi todos los repositorios incluyen Elementum. Pero hoy lo vamos a extraer desde su propia fuente, desde su propia página web oficial que tienen. Desde ahí vamos a extraer la fuente a través de un archivo, para que veáis que hay muchas fuentes que se pueden extraer a partir de un archivo. Así que nos vamos a Google, metemos Elementum y esa es la página web que como veis ahí, Elementum, que os señalo con la flechita, y nos metemos dentro. Ahí tenéis el repositorio de Elementum y aparte el propio addon como tal, ¿vale? Tenéis el propio addon como tal según el dispositivo que tengáis, pero nosotros vamos a descargar solo el repositorio Elementum. ¿Por qué? Porque así el addon Elementum se actualizará solo y no tendremos que hacer nada. Así que vamos a descargarnos el repositorio Elementum. Como veis, todas las opciones que tenéis del addon, por si queréis meter solo el addon tal cual, pero nosotros vamos a meter el repositorio. Le damos y ahí estáis viendo que se ha descargado. Pues yo no hago nada y me meto en Kodi, porque en mi dispositivo va todo a descargas. Así que yo cuando tenga que buscar en Kodi, lo haré en descargas. Nos metemos en Kodi, le damos a la ruletita y ya sabéis que aparte de meter las fuentes como hemos hecho siempre a partir de explorador de archivos, donde metemos la letrita y añadimos la fuente, se puede meter la fuente directamente a través del archivo. Así que como es así, nos metemos en addons, le damos a instalar desde un archivo zip y ya buscamos en almacenamiento externo, ¿de acuerdo? Cuando bajemos un archivo, descarguemos el archivo del repositorio del que sea, lo buscamos en almacenamiento externo. Y yo siempre lo tengo en descargas, download, que es descargas. Le doy a descargas. Vosotros si lo metéis en otro sitio, pues en otro sitio. Yo en descargas está, y ahí aparece repositorio Elementum. Y ya al darle en aceptar lo descarga. Y como siempre, arriba, hasta que no sale arriba, no se ha descargado. Pues ya está descargado y nos vamos a instalar desde repositorio. Pero nos vamos a salir para atrás para que no os liéis. Nos salimos hacia atrás y desde el principio ya tenemos el repositorio instalado. Le damos a la ruletita, a addons, instalar desde repositorio y buscamos el repositorio Elementum, que es ese que veis ahí. Y hemos descargado, nos metemos dentro para instalar el addon Elementum. Pero primero, mira, nos metemos en addon de programas y ahí está Elementum Boot y Elementum Jacker. Y en repositorio de addons
como veréis, está instalado Elementum repositorio para que se actualice automáticamente el addon Elementum. Nos metemos en addon de vídeo y ahora sí instalamos Elementum. Instalamos y como tenemos el repositorio instalado, cada vez que aparezca una actualización se actualizará solo Elementum. Ahora esperamos un poquito para que entre Elementum Bus automáticamente. Le damos así. Ya ha aparecido, le damos así y ya se descarga en Elementum Bus. Pero si no, en addon de programa del propio Elementum, del propio repositorio, estaría por si no se descarga. ¿De acuerdo? Dentro del propio repositorio Elementum. Pues ya tenemos el addon Elementum descargado. Así que ahora que lo tenemos descargado, me he metido sin querer, le damos para atrás. Vamos a hacer pulsación larga. Y vamos a ajustes, ¿de acuerdo? Vamos a configurar Elementum y lo configuramos en BitTorrent, que vamos a poner 25, os aparece 20, nosotros ponemos 25 en tamaño de buffer y en velocidad máxima de subida os aparecerá 0, aunque ahí veis 100, pero os aparecerá 0, pero nosotros vamos a poner 100, ¿vale? Van a ser 25 y 100. En apariencia cambiamos la interfaz y vamos a poner en español. Las dos interfaz las ponemos en español. ¿De acuerdo? España y ya aceptamos. Estos ajustes lo podréis hacer desde el propio addon Elementum. Le damos a aceptar. Ahora después os lo enseño. Le damos a aceptar después de haber cambiado en BitTorrent los dos parámetros que teníamos que cambiar. Le damos a aceptar y ahora pulsación larga y añadimos a favoritos. Ya hemos configurado Elementum, pulsación larga y añadimos a favoritos y ya tenemos un addon que sirve para motorizar otros addons para que funcione bien y un addon tal cual, que funciona como addon tal cual, para comer palomitas, que sé que os gusta estar en el sofá y así disfrutar. Así que entramos en Elementum para que lo veáis así por encima y también tendríais lo que he hecho ahora en ajustes, lo podréis hacer otra vez, que sería en BitTorrent y apariencia lo que tendréis que cambiar. Así que un addon más, un episodio más para que disfrutéis y sobre todo para culturilla, que tenéis que saber que hay muchas fuentes que se instalan a través de un archivo zip. Yo he aprovechado Elementum, que es un addon y un motor que se usa muchísimo, pero que sepáis que hay muchas fuentes que no conocéis. Que están por ahí, por ahí. Dios, me he cagado. ¡Ay! Así que en definitiva, un episodio más. Como siempre, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Y muchas gracias por estar ahí.